2 años después, el universo se había convertido en un caos bajo el dominio de Gohan. Su imperio se expandía sin resistencia, sometiendo planeta tras planeta con una brutalidad sin precedentes. No había misericordia, solo conquista y destrucción. En una de estas campañas, Gohan y su ejército llegaron a Belkar, un planeta mediano con una civilización avanzada pero débil en términos de poder militar. La resistencia fue mínima. En cuestión de horas, la capital quedó en ruinas y la aristocracia que gobernaba cayó a sus pies suplicando por sus vidas. Gohan los hizo ejecutar sin dudarlo. Rimane solo che voi sarete distrutti. L'eterno salute puoi cantare stessa nel mondo. Nueva generación de terror. Fue entonces cuando la vio. En medio de la masacre, una mujer de cabellos plateados y ojos oscuros observaba la escena desde lo alto de una torre semiderruida. Su expresión no mostraba terror, ni rabia, ni tristeza. Solo satisfacción. Como si estuviera disfrutando del espectáculo. No pertenecía a ese planeta, su presencia allí era un misterio. Pero su porte altivo y la forma en que miraba a los moribundos habitantes de Belkar con desprecio le llamaron la atención a Gohan. Más tarde, cuando la resistencia fue completamente erradicada, él la encontró en lo que quedaba de un antiguo palacio. No se arrodilló ni tembló ante él como los demás. Simplemente lo miró con una media sonrisa y cruzó los brazos. Así que tú eres el conquistador que ha puesto de rodillas a este mundo, dijo, con una voz firme y segura. Gohan la estudió con interés. No había miedo en ella. Solo fuerza. Y tú no pareces ser una de estas ratas. ¿Quién eres? Mi nombre es Aelis. Y tienes razón, no soy de aquí, respondió sin titubeos. Belkar fue destruido hace años por saqueadores intergalácticos. Estos insectos me recogieron cuando era una niña, pero nunca me aceptaron como una de ellos. Para ellos, siempre fui una extranjera, una intrusa. Me despreciaron, me hicieron vivir en la miseria mientras ellos disfrutaban de su falsa prosperidad. Gohan arqueó una ceja. Y sin embargo, sigues aquí. Aelis esbozó una sonrisa fría. Esperando el día en que alguien les hiciera pagar. El interés de Gohan creció. No era común encontrar a alguien que no solo aceptara la brutalidad de su imperio, sino que la celebrara. Dime, Aelis, se acercó a ella, rodeándola con calma. ¿Te divirtió el espectáculo de hoy? Ella lo miró directamente a los ojos y respondió sin dudar. Me encantó. Gohan sonrió. Tenía potencial. No tardó en hacerla parte de su círculo cercano. Aelis demostró ser astuta, con una mentalidad despiadada que la convertía en una aliada útil en la administración del imperio. Aunque no tenía el poder de un guerrero, su frialdad y su capacidad para manipular a los débiles la hicieron destacar rápidamente. Y con el tiempo, el interés de Gohan se convirtió en algo más. No en amor, porque para él esa palabra carecía de significado. Era una mujer fuerte, y eso le bastaba. De esa unión nació Pan. Criada en un ambiente de sangre y conquista, la niña heredó la ferocidad de su padre y la astucia de su madre. Desde el momento en que pudo sostenerse en pie, su destino estaba sellado. Sería la heredera del imperio. Y el universo entero temblaría ante su nombre. La caída de Yaderat fue rápida y sin gloria. Aunque los habitantes del planeta poseían técnicas avanzadas, su poder de combate era insignificante comparado con la maquinaria de guerra de Gohan. Como era como una excepción de algunas misiones, él no se molestó en liderar la conquista personalmente. En su lugar, envió a Aelis para supervisar la ocupación y garantizar que el planeta fuera absorbido eficientemente dentro de su imperio. Sin embargo, lo que debía ser una misión simple terminó en tragedia.
Poco después de establecer el dominio en Yadrat, Aelis cayó enferma. Los médicos del ejército no tardaron en descubrir la causa: una rara afección en el corazón provocada por la exposición a la que se había sometido en el recién conquistado planeta. Sus células se estaban deteriorando a un ritmo alarmante y, por más que buscaron tratamientos, la enfermedad avanzó implacablemente. Cuando la noticia llegó a Gohan, este apenas se inmutó. Pero sea como sea, ya era tarde. Aelis falleció en su lecho con la misma frialdad con la que había vivido. Sin lágrimas, sin súplicas. Solo una mirada dura hacia su hija de 3 años y un último comentario dirigido a Gohan a través de su scouter: haz que sea temida, y entonces, murió. Gohan no mostró emoción. Como es lógico, no lloró, no gritó. Simplemente aceptó el hecho. Desde la muerte de su madre, Pan solo conoció un mundo de dolor y entrenamiento despiadado. Los métodos de enseñanza que Aelis y Gohan habían aplicado cuando ella vivía ya eran duros, pero lo de ahora era algo hasta ahora inimaginado por ella. Gohan la trataba como a un soldado más, como a un arma que debía ser forjada a fuego y sangre. Cada día, sin excepción, era una prueba de supervivencia. «Levántate», rugía Gohan cuando Pan colapsaba por el agotamiento. Si se negaba, la golpeaba sin dudarlo, acompañado de constantes burlas y señalamientos hacia lo que definía como la inutilidad manifiesta de la infante. Si se demoraba demasiado en ejecutar un ataque, él respondía con una ráfaga de golpes, enseñándole que la duda significaba la muerte. Si fallaba en controlar su ki, la lanzaba sin previo aviso a un campo de batalla real, obligándola a aprender con sangre. No había descanso. No había consuelo. Pero Pan no se rompió. Se adaptó. Su mente se endureció. Su cuerpo se fortaleció. Su espíritu ardía con una determinación brutal, porque comprendió desde temprana edad que su padre no toleraría debilidad y que los débiles merecen perecer. El ciclo comenzaba a repetirse. Tiempo atrás, Gohan había sido sometido por Freezer a un trato despiadado que lo forjaría como guerrero y futuro emperador del universo. Ahora, Pan, de manos de su cruel padre, conocía ese trato. A los 5 años, su entrenamiento ya era comparable al de los soldados élite del imperio. Fue entonces cuando ocurrió. En un campo de batalla artificial, rodeada de cuerpos de prisioneros a los que se le ordenó eliminar, Pan, nublada por el odio hacia esos desechos, alcanzó el Super Saiyajin. Pero eso no fue suficiente. Su padre no se inmutó. «Bien», dijo sin emoción. «Ahora, ve más allá». Lo hizo. Forzó su cuerpo al límite. Rompió sus propias cadenas. En medio de un grito desgarrador, su cabello dorado se alargó, su aura explotó con violencia, su cuerpo fue rodeado por chispeantes rayos, y Pan alcanzó el Super Saiyajin fase 2. Apenas podía mantenerse en pie, pero lo logró. Gohan, igualmente, se mostraba completamente inexpresivo. «Continuemos», le dijo el cielo del planeta a Gohan. Se oscureció con la sombra de una enorme nave de guerra que descendía lentamente, interrumpiendo la paz artificial que reinaba en el planeta. El planeta Gohan era uno de los tantos conquistados por el imperio. Pero este agradó especialmente a Gohan, convirtiéndose en su hogar y el de su hija. Alejados de sus esbirros, únicamente, unos soldados cuidadosamente escogidos resguardaban la protección del planeta. Además, este planeta había sido escogido por Gohan para la futura restauración de la grandiosa civilización Saiyajin. Los motores de la recién aterrizada nave rugieron con un estruendo que hizo temblar la tierra. Gohan ya lo presentía. Desde hacía tiempo sabía que tarde o temprano ocurriría. No podía expandir su imperio sin llamar la atención de los antiguos señores del universo. Desde la cumbre de una estructura en forma de coliseo, observó con los brazos cruzados mientras Pan, ahora de 8 años, se mantenía firme a su lado. Sus ojos oscuros no mostraban miedo, solo una emoción contenida. Había entrenado para momentos como este. La compuerta de la nave se abrió con un sonido metálico, y de su interior descendieron 2 figuras imponentes. El rey Cold avanzó con su porte majestuoso, con su alta y musculosa figura envuelta en una capa real que flotaba con la brisa. A su lado, con una sonrisa de superioridad, estaba Cooler, el hermano mayor de Freezer, con su forma final ya activada, sin perder tiempo en juegos.
Apenas pusieron un pie en la superficie, los soldados de élite de Gohan rodearon la nave con las armas listas. Pero eso no sirvió de nada. Con un solo movimiento de la mano, Cold liberó una onda expansiva que pulverizó a varios de ellos al instante. Cooler, por su parte, se lanzó al ataque sin mediar palabra, atravesando a uno de los soldados con un golpe certero y haciendo estallar a otro con una ráfaga de energía directa al rostro. Los gritos de los soldados se extinguieron en cuestión de segundos. El aire quedó cargado de tensión. Vaya, vaya, la voz profunda del Rey Cold resonó en el aire, con un tono condescendiente. Así que este es el infame emperador Gohan, el idiota que se atrevió a suplantar a mi hijo. Gohan, que aparecería en el lugar junto con su hija, no reaccionó. No se movió, no cambió su expresión. Simplemente los observó con frialdad. No vengan a hablarme de Freezer, espetó con desprecio. No están aquí por él. Cooler entrecerró los ojos. Tienes razón. Dio un paso adelante. No me interesa vengarlo. Si fue lo suficientemente débil como para ser eliminado, no merecía seguir con vida. Cold asintió con calma. Pero lo que sí me interesa, continuó Cooler, es que un Saiyajin está actuando como si fuera el dueño del universo. El rostro de Gohan se endureció. Ya no se trataba de Freezer, sino de orgullo. Los demonios del frío no podían permitir que un Saiyajin gobernara lo que alguna vez fue su dominio. El problema con los gusanos de tu especie, prosiguió el Rey Cold, con voz burlona, es que no saben cuándo detenerse. Gohan cerró los ojos por un instante. Luego, sonrió. ¿Y qué piensan hacer al respecto? Los ojos de Cooler brillaron con furia. Lo mismo que hicimos con el resto de tu raza. En un parpadeo, Cooler se lanzó contra Gohan con una velocidad abrumadora, mientras el Rey Cold se mantenía en su lugar, observando la escena con la confianza de un depredador que ya ha asegurado su victoria. La batalla acababa de comenzar. Cooler se detuvo a mitad de su ataque, sus ojos se entrecerraron con una mezcla de sorpresa y desprecio al notar la pequeña figura que se mantenía firme junto a Gohan. Espera un momento, dijo con burla. No me digas que esta niña ha estado aquí todo este tiempo. El Rey Cold también dirigió su mirada hacia Pan, evaluándola con una sonrisa fría. Qué interesante, ¿es esta tu hija, Gohan? Preguntó con tono burlón. Debo admitir que me sorprende que un ser tan insignificante haya logrado reproducirse. Cooler soltó una carcajada. Si ya era humillante que un Saiyajin haya tomado el control del universo, ahora resulta que incluso quería mocosos. Dime, niña, se agachó un poco, fingiendo interés, ¿vas a pelear contra mí? No respondió. No se inmutó ante la burla. Solo cerró los puños con fuerza, su mirada oscura ardiendo con un fuego peligroso. Gohan, sin decir una palabra, bajó la cabeza levemente. El aire a su alrededor comenzó a vibrar. Cooler notó el cambio inmediato y dio un paso atrás con el ceño fruncido. La presión del ki de Gohan se disparó de golpe, levantando nubes de polvo y agrietando el suelo a su alrededor. Pan hizo lo mismo, su pequeña silueta se iluminó con una aura dorada que creció a un ritmo alarmante. Los rayos eléctricos comenzaron a danzar en torno a ambos, y en cuestión de segundos, sus cabellos se alargaron, sus músculos se marcaron y sus miradas se tornaron despiadadas. Ambos habían alcanzado el Super Saiyajin 3. El Rey Cold y Cooler sintieron un escalofrío recorrer sus espaldas. No esperaban que la niña tuviera tal nivel de poder. El Rey Cold suspiró, pero su expresión no mostraba miedo, sino molestia. Supongo que no hay más remedio, su cuerpo comenzó a crecer, su musculatura se expandió y su ki aumentó exponencialmente. En cuestión de segundos, el Rey Cold alcanzó su última forma, superando con creces la presencia de Cooler. Esto será interesante, murmuró con una sonrisa cruel. Cooler se puso en guardia y, sin perder tiempo, se lanzó directamente contra Pan con una velocidad impresionante. La niña apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando un puñetazo impactó contra su rostro, enviándola a través de varias formaciones rocosas. Pero Cooler no tuvo tiempo de celebrar. En el momento en que su golpe conectó, sintió un puñetazo demoledor en su estómago que lo dejó sin aire.
Pan se había recuperado en un abrir y cerrar de ojos, y sin darle tregua, lo tomó por la cabeza y lo lanzó al suelo con tal fuerza que se formó un enorme cráter. Cooler se levantó de inmediato, furioso, pero Pan ya estaba sobre él, impactándolo con una serie de golpes rápidos y precisos. Su velocidad era monstruosa. Mientras tanto, Gohan y el Rey Cold intercambiaban ataques a una velocidad que ningún ojo ordinario podía seguir. El sonido de los golpes resonaba en todo el planeta. Cold logró acertar una patada en el costado de Gohan, pero este apenas se movió. Con un gruñido, Gohan lo tomó del brazo y lo azotó contra el suelo como si fuera un muñeco de trapo. Antes de que Cold pudiera reaccionar, recibió un rodillazo en el rostro que lo hizo estrellarse contra una montaña, destruyéndola en el impacto. Pero Cold no iba a quedarse atrás. Se recuperó en el aire, extendió su mano y liberó una gigantesca esfera de energía morada que descendió como un meteoro sobre Gohan. Gohan levantó una mano, detuvo el ataque con facilidad, y con un simple movimiento de muñeca, lo devolvió directamente hacia Cold. La explosión resultante iluminó todo el planeta. Por su parte, Pan había llevado a Cooler al límite. Cada vez que intentaba tomar la ventaja, la niña respondía con un contraataque aún más brutal. «No puede ser», gruñó Cooler, furioso, lanzando un aluvión de ráfagas de energía. Pan desapareció en medio del ataque y, antes de que Cooler pudiera reaccionar, sintió un codazo en la espalda que lo dejó sin aliento. Cuando se giró, Pan lo recibió con una feroz patada en la mandíbula, elevándolo varios metros. Luego apareció sobre él y con ambas manos juntas, descargó una onda de energía que lo hizo chocar contra el suelo como un cometa. Cooler se arrastró fuera del cráter, jadeando, con quemaduras en su cuerpo. «CH, maldita mocosa», pero Pan solo sonrió. «No eres tan fuerte como esperaba», el combate estaba lejos de terminar, pero una cosa era clara. Los demonios del frío se habían encontrado con una fuerza que jamás imaginaron. El ambiente se tornó más denso, una presión sofocante se esparció por todo el planeta cuando el Rey Cold y Cooler comenzaron a transformarse una vez más. Sus cuerpos crecieron aún más, sus músculos se expandieron y unas placas óseas adicionales se formaron en sus rostros y extremidades. La quinta forma. Un estado que muy pocos habían presenciado y que hacía que el poder de ambos aumentara de forma abrumadora. Gohan y Pan sintieron la diferencia al instante. Cooler desapareció en un instante y reapareció detrás de Pan. Su velocidad era tan brutal que la niña apenas tuvo tiempo de girarse antes de recibir un golpe en la espalda que la lanzó contra la superficie a una velocidad imposible. El suelo estalló en un cráter masivo. Al mismo tiempo, el Rey Cold se movió como un relámpago hacia Gohan y lo atrapó por el rostro con una mano, empujándolo con una fuerza titánica hasta estrellarlo contra una montaña y atravesarla de lado a lado. Gohan se liberó con un destello de energía, pero antes de que pudiera reaccionar, el puño de Cold le impactó de lleno en el estómago, haciéndolo escupir saliva. «¿Qué ocurre, emperador?», se burló Cold con una sonrisa sádica. «¿No eras el guerrero definitivo?». Gohan se limpió la boca y gruñó. Pan, por su parte, intentaba levantarse cuando Cooler la sujetó del cuello y la levantó en el aire con una sola mano. «Eres rápida, pero no lo suficiente, niña». Y con un movimiento seco, la lanzó con tal fuerza que su cuerpo perforó varias colinas antes de que pudiera detenerse. El sonido de los relámpagos crepitando en la atmósfera se hizo presente. Pan, furiosa, salió volando de entre los escombros, pero Cooler ya estaba ahí esperándola y la recibió con un brutal rodillazo en el pecho que la dejó sin aire. Pero en lugar de caer al suelo, Pan tomó la pierna de Cooler con ambas manos y con todas sus fuerzas lo azotó contra la tierra, hundiéndolo en un enorme cráter. El suelo comenzó a temblar. Gohan sintió un impulso recorrer su cuerpo, su instinto le gritaba que si no hacía algo rápido, tanto él como Pan terminarían derrotados. Y entonces, ambos lo supieron. Era hora de dejarse de juegos. El aire a su alrededor se tornó incandescente.
Sus cuerpos comenzaron a crecer ligeramente, sus músculos se marcaron aún más y el cabello negro volvió a sus cabezas, alargándose descomunalmente. Gohan y Pan habían alcanzado el Super Saiyajin 4. En estos duros años de entrenamiento, Pan, en un entrenamiento donde Gohan la llevó al borde de la muerte, observando la luna del planeta Gohan, Pan se transformó en Osaru Dorado. Para Gohan, fue complicado controlarla en esa forma, pero finalmente la dominó, consiguiendo un nuevo nivel. Cooler y Cold se detuvieron por un momento. Ambos sintieron un cambio radical en el flujo de energía de los Saiyajines. Imposible, murmuró Cooler. Pan sonrió, una sonrisa fría y despiadada. Te lo advertí, con una velocidad cegadora, Pan se lanzó contra Cooler. Esta vez, su puño atravesó su defensa y le impactó de lleno en la mandíbula, lanzándolo volando como si fuera un simple muñeco. Cooler trató de reaccionar, pero Pan ya estaba sobre él, combinando una lluvia de golpes a una velocidad vertiginosa. Cada impacto retumbaba en el aire como una explosión. Gohan, por su parte, apareció detrás del Rey Cold y lo sujetó por la cabeza. Te dije que no podías vencerme. Antes de que Cold pudiera reaccionar, Gohan lo lanzó contra el suelo y lo persiguió, impactando su codo en su espalda con tal fuerza que el Rey Cold escupió sangre. Los demonios del frío ahora estaban a la defensiva. El torrente de golpes, patadas, ráfagas de energía y ataques devastadores que recibían de los Saiyajin era algo que jamás habían experimentado. Ahora, los que estaban en peligro eran ellos. El Rey Cold, jadeante y con sangre escurriendo de su boca, se levantó con una sonrisa burlona. Eres fuerte, lo admito, pero sigues siendo un Saiyajin. Y eso significa que siempre serás inferior. Gohan entrecerró los ojos. ¿Qué dijiste, bicho asqueroso? Cold soltó una leve carcajada y le dirigió una mirada llena de desprecio. Dime algo, Gohan, ¿recuerdas la primera vez que me viste? Gohan no respondió de inmediato, pero algo en la forma en que Cold lo miraba le resultó inquietante. ¿Lo recuerdas, verdad? Continuó el demonio del frío con una sonrisa ladina. Eras solo un niño insignificante en aquel entonces. Un perrito faldero de mi hijo Freezer. Las palabras resonaron en la mente de Gohan con fuerza. Sí, hace tantos años, cuando visité a Freezer, te vi ahí. Pequeño, débil, temeroso. Freezer te trataba como un juguete nuevo, un experimento curioso, y tú, Cold hizo una pausa, su sonrisa se amplió, tú te dejabas. El puño de Gohan se cerró con tal fuerza que sus nudillos crujieron. ¿Y sabes qué es lo peor? Cold continuó, disfrutando cada palabra. A pesar de todos estos años, a pesar de todo el poder que has obtenido, sigues siendo el mismo. No eres un conquistador. Eres solo un sirviente que se cree rey. Pan observaba en silencio, viendo cómo la mandíbula de su padre se tensaba con furia contenida. Puedes masacrar planetas, aplastar civilizaciones enteras y ponerte una corona, pero en el fondo, sigues siendo esa misma criatura patética que miraba a Freezer con devoción. La respiración de Gohan se volvió pesada. Sus músculos temblaban, su aura fluctuaba erráticamente. Cold lo sabía. Había tocado una fibra sensible. Fue entonces cuando intercambió una mirada con Cooler, una mirada cómplice. Hemos esperado mucho tiempo por este momento, murmuró Cooler, sonriendo. Desde la muerte de Freezer, supimos que el equilibrio de nuestro linaje estaba en peligro, continuó Cold, su tono volviéndose sombrío. Pero no íbamos a ser tan necios como él. No íbamos a subestimarte. Cooler cerró los ojos y exhaló con lentitud. Así que entrenamos. Durante años. Sin descanso. El aire a su alrededor comenzó a oscurecerse. Perfeccionamos nuestras habilidades. Rompimos nuestros límites. El cielo se tornó de un negro profundo, como si la luz misma estuviera siendo devorada por su presencia. Y ahora, es momento de demostrarte el resultado. Gohan y Pan sintieron como una nueva energía brotaba de los cuerpos de Cooler y Cold. Una energía oscura, densa, pesada. El cuerpo de ambos comenzó a vibrar, su ki crepitaba como llamas negras. Sus músculos se marcaron aún más, su piel se volvió más oscura, con reflejos opacos de color violeta y azabache. Sus ojos brillaban, la transformación culminó con una explosión de energía negra que sacudió todo el planeta.
Cooler sonrió de lado, flexionando sus dedos, sintiendo su nuevo poder recorrer cada parte de su cuerpo. «Nos has obligado a mostrar esto, Gohan», murmuró con voz grave. El Rey Cold extendió los brazos y cerró los puños, dejando escapar una risa profunda y escalofriante. «Bienvenido al poder absoluto». Ahora, Gohan y Pan se enfrentaban a Black Cold y Black Cooler. El cambio en la atmósfera fue inmediato. Gohan y Pan lo sintieron antes de verlo. El ki de Black Cold y Black Cooler era abrumador, más denso y pesado que cualquier cosa que hubieran experimentado antes. El aire crujía alrededor de sus cuerpos como si el mismo espacio luchara por contenerlos. Y entonces, desaparecieron. En un abrir y cerrar de ojos, Gohan sintió un puño perforar su abdomen. Su cuerpo se dobló sobre sí mismo mientras escupía un chorro de sangre. Antes de que pudiera siquiera procesar el dolor, un rodillazo brutal impactó en su mentón, lanzándolo por los aires con tal velocidad que apenas pudo ver lo que ocurría. Pan gritó de furia y se lanzó contra Cooler, pero su ataque ni siquiera conectó. Cooler desvió su golpe con un simple movimiento de muñeca y antes de que Pan pudiera reaccionar, su brazo se hundió en su estómago, dejándola sin aire. «Esto es todo lo que tiene la nueva generación», se burló Cooler, elevándola en el aire con su brazo aún incrustado en su cuerpo. Pan apenas pudo girar la cabeza antes de recibir una descarga de energía oscura a quemarropa. Su cuerpo atravesó una serie de montañas, reventándolas como si fueran de papel. Gohan se recuperó en el aire justo a tiempo para ver venir al Rey Cold. Intentó reaccionar, pero Cold apareció detrás de él en una fracción de segundo y le tomó por la cabeza. «Sigues siendo lento». Con un movimiento brutal, lo azotó contra el suelo con tal fuerza que el impacto creó un cráter de varios kilómetros. Gohan se quedó aturdido por un segundo demasiado largo. Cold apareció sobre él y le pisó el pecho con tal fuerza que el suelo se hundió aún más. Gohan rugió de dolor, su sangre brotando de la boca. Pan intentó levantarse, pero Cooler ya estaba sobre ella. «Niña tonta», y le golpeó el rostro con un revés tan fuerte que su cuello crujió. Pan cayó al suelo, apenas consciente. La batalla había dado un giro. Gohan y Pan, que antes dominaban el combate, ahora estaban siendo completamente masacrados. Cold le tomó del cabello y lo alzó para mirarlo a los ojos. «Mírate, al borde de la muerte». ¡Qué decepcionante! Gohan no podía moverse. Cada músculo de su cuerpo dolía, cada fibra temblaba. Por primera vez en años, sintió desesperación. Cold sonrió. «Ahora, aprenderás cuál es tu verdadero lugar». Y con una energía oscura envolviendo su puño, lo lanzó contra el suelo con tanta fuerza que el continente entero se resquebrajó. El fin parecía haber llegado. Gohan y Pan yacían en el suelo, sus cuerpos destrozados, bañados en sangre, con cortes profundos y huesos fracturados. La tierra a su alrededor estaba arrasada, el paisaje era un campo de cráteres y fuego, el aire estaba impregnado de cenizas. Pero lo peor no era el dolor. Lo peor era la impotencia. Habían perdido. Y lo sabían. Su energía había desaparecido casi por completo. Sus cuerpos volvieron a su estado base, débiles y vulnerables, completamente a merced de sus enemigos. Cooler soltó una carcajada. «Mira esto, padre». Caminó hacia Pan y la pateó en el estómago, haciendo que su cuerpo se arqueara de dolor. Y pensar que esta niña había llegado a ser un problema. Es lamentable. Cold escupió al suelo y miró con desprecio a Gohan, quien apenas podía respirar. Tanto poder, tanta arrogancia, para terminar como la escoria que siempre fuiste. Gohan no respondió. Apenas si podía mantener los ojos abiertos. Pan, a su lado, tampoco se movía. Cooler chasqueó la lengua. Decepcionante. No pensé que terminarían tan rápido. Y en ese instante, todo cambió. Un escalofrío recorrió el aire. Una aura extraña, densa, oscura y feroz comenzó a emanar de Pan. Cooler se detuvo en seco. Cold entrecerró los ojos. ¿Qué es esto? El cuerpo de Pan comenzó a temblar. No de dolor, de rabia. Una rabia primordial.
un odio desbordante. La furia la invadía de manera incontrolable, pero al mismo tiempo, su instinto de batalla se sincronizaba con su potencial oculto. Sus dedos se crisparon contra la tierra, y de pronto, su cuerpo comenzó a elevarse. El suelo se resquebrajó bajo ella, su cabello ondeaba con violencia, su aura se tornó de un violeta espectral, con relámpagos oscuros crepitando a su alrededor. Su grito desgarró el cielo. La transformación había comenzado. Su cuerpo aumentó en musculatura, pero no de manera grotesca, sino definida, afilada. Su cabello creció levemente, tomando un tono grisáceo con reflejos plateados. Sus ojos se volvieron de un rojo carmesí profundo, vacíos de toda emoción, como los de un depredador. Su energía era salvaje, oscura, aplastante. Modo bestia. Cuando Pan abrió los ojos nuevamente, la niña feroz de antes había desaparecido. Ahora, frente a ellos, solo quedaba una criatura aún más feroz, fría y despiadada. Pan inclinó la cabeza, sus labios curvándose en una sonrisa sin rastro de humanidad. Van a arrepentirse de haberme dejado vivir. El aire se volvió insoportablemente pesado. Cutler y Colt dieron un paso atrás. No fue algo que hicieran conscientemente. Fue instintivo. La presencia de Pan era colosal. Su energía era un torrente indomable, un océano de furia contenida, rebosante de poder en su estado más puro y primitivo. Pero lo más aterrador no era su poder, era su mirada. Unos ojos fríos, carmesíes, despiadados. Ojos que no reflejaban ningún tipo de emoción. Solo una cosa: sangre. Parece que la mocosa aún puede ponerse de pie, murmuró el hermano de Freezer, con una sonrisa burlona, aunque su voz delataba una pizca de inquietud. Colt no sonrió. Esto no es normal. Pan no respondió. Ni siquiera adoptó una postura de combate. Simplemente se quedó de pie, mirándolos. Y en un parpadeo, desapareció. Cutler ni siquiera la vio moverse. Solo sintió el impacto. Un puñetazo brutal que hizo crujir su armadura natural, hundiendo su pecho en un dolor insoportable antes de lanzarlo como una bala a través de montañas y continente. Tallido sacudió el planeta. Colt giró su cabeza con una expresión de puro asombro. ¿Cómo? Pero Pan ya estaba sobre él. Su puño se hundió en su estómago, haciendo que el enorme demonio del frío escupiera sangre por la boca. Antes de que pudiera reaccionar, Pan lo tomó por el cráneo y lo arrastró a toda velocidad a través del suelo, enterrándolo en la roca y pulverizando el terreno. Con un movimiento seco, lo alzó en el aire, y lo azotó contra el suelo como un muñeco de trapo. Colt gritó de dolor. Intentó levantarse, pero Pan le pisó la cabeza, incrustando su rostro en la tierra. «¿Eso es todo?», murmuró con indiferencia. Su voz era diferente. No era agresiva. Era completamente desprovista de emoción. Un sonido hueco. Un asesino sin alma. Colt rugió de furia, liberando su energía en una explosión que lanzó a Pan varios metros atrás. «Maldita». Se lanzó contra ella con un golpe cargado de energía oscura. Pan no se movió, no intentó esquivar, ni siquiera levantó los brazos para bloquear. Colt la golpeó directo en el rostro. El impacto fue brutal. El suelo se agrietó bajo sus pies, el aire vibró con la fuerza del choque. Pero Pan no se inmutó. Su cabeza se giró apenas unos centímetros. Y luego, volvió lentamente su mirada al rey Colt, con la misma expresión vacía. Colt sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué?». Pan sonrió. Eso fue todo. Colt retrocedió. Pero Pan ya había desaparecido. Y entonces, el infierno se desató. Pan era un borrón de velocidad, un torbellino de furia incontrolable. Apareció detrás de Colt y le propinó una patada en la nuca que lo mandó a estrellarse contra el suelo. Antes de que pudiera recuperarse, Pan apareció sobre él y le pisó el pecho, rompiéndole varias costillas. Cutler regresó a la batalla con un grito de furia. Pero Pan lo esperaba. Le bloqueó el ataque con una sola mano. «Tienes reflejos lentos». Y con un simple movimiento, le partió el brazo. Cutler rugió de dolor. Pero Pan no le dio tiempo a gritar. Le tomó de la cara y lo enterró en el suelo con una fuerza brutal. Colt se lanzó nuevamente, su cuerpo rodeado de energía negra. «Te haré pedazos, mocosa». Pero Pan levantó un dedo, un solo dedo, y congeló su ataque en seco. El rey Colt miró con horror cómo su energía se disipaba en el aire. «Imposible», Pan levantó la otra mano. «No».
y con un simple movimiento, descargó un golpe directo a su rostro, hundiéndolo de nuevo en el suelo. Cooler intentó huir. Pan apareció frente a él. ¿A dónde crees que vas? Lo tomó del cuello y lo arrastró por kilómetros, su cuerpo rebotando contra montañas y rocas. Finalmente, lo arrojó contra Cole, haciéndolos chocar. Ambos demonios yacían en el suelo, completamente destrozados. Pan se elevó en el aire. Patéticos. Extendió ambas manos. 2 esferas de energía se formaron en sus palmas. Los demonios del frío levantaron la mirada con terror. No, Pan juntó las esferas. Un destello cegador iluminó el cielo. Desaparezcan. La explosión fue ensordecedora. Cold y Cooler fueron envueltos por un torrente de energía descomunal. El ataque los arrastró a través de la atmósfera. Los lanzó al espacio, directos hacia el sol. Sus gritos se apagaron antes de llegar al horizonte. Y entonces, todo quedó en silencio. Pan descendió lentamente, su respiración pesada. Su cuerpo tembló, la adrenalina se disipó, y su conciencia se apagó. Su cuerpo cayó al suelo, inconsciente por el inmenso poder empleado. Gohan había quedado estupefacto ante lo que acababa de presenciar, más allá de eso no se alegró por el increíble aumento de poder de su hija. Simplemente sintió alivio por la amenaza que había sido extinguido. Como fuese, ahora lo más importante era avisar urgentemente a sus médicos para poder recuperarse en una máquina de regeneración. Mas Gohan no sabía que los contratiempos no habían terminado. Y hasta aquí llega este video. Si les ha gustado, se agradece su like, su suscripción y compartir. También pueden seguirme en mis redes sociales, Facebook, TikTok, X y mi canal secundario donde de vez en cuando subo contenido más variado. Revienten ese botón de suscribirse para alcanzar la meta de 5000 suscriptores a finales del 2025. Y si pueden, solo si pueden háganse miembros del canal para seguir haciendo posible este proyecto. Sin más que decir se despide el emperador del mal, el gran Freezer.